Sí, lo que les puedo contar es la historia, cómo me pasó la tragedia aquí con mi familia. De que ella, pues, venía, como decimos, un operativo por encima de la montaña. Y entonces nosotros, pues, siempre la retirada la teníamos para acá, ¿verdad? Porque era donde buscábamos todos, ¿verdad? Entonces así que llegamos. Llegó la señora, ¿verdad? Mi esposa llegó aquí a este lado, yo estaba trabajando aquí a este lado. Como le digo ahí, estaba en una casa de recepción. Ahí me mandó a hablar ella, ¿verdad? Que pues sí que me traía almuerzo, ¿verdad? Entonces, pues le digo yo, pues voy a ir, le digo, a almorzar. Ya sabíamos que el enemigo venía, ¿verdad? Pero siempre uno mantiene la calma, cuando esté algo así, pero mantiene la calma. Entonces que me vine yo y que ella me invitó a almorzar. Vine yo a almorzar acá. Bueno, cuando estábamos almorzando, pues llegó la señora Abigail con un cipotón, estaba pequeño el cipote. Entonces que él se llamaba Pastorcito también, mi nombre. Entonces que ya los pusimos a platicar, nosotros almorzando, ¿va? Así que almorzamos, seguimos platicando tantito. En ese medio me dice la señora de la casa, mira, me dijo, viene, me dijo el enemigo por la montaña. Ah, sí, le digo yo, sí, ya sabemos que ya viene el enemigo, le dije yo. Entonces me dijo, la retirada, mejor ya sabes para dónde es, mejor. Sí, le dije yo, es para le decíamos el bambudal, para el bambudal, mejor, está bien, le dije. Ah, pues, en eso me dice, apúrate, me dijo, porque el nombre mío era entonces Carlitos, ¿ya? Mira, Carlitos me dice, Carlitos, mira, me dijo, apúrate. ¿Dónde escondemos si tienes algo de esconder? Le digo yo, no, le digo. Ya de esconder, solo una remo de papel es el que tengo de esconderle. Ah, pues, pero apúrate, le entró aquella agonía de ella. Yo me dijo, ya me voy. Vino y se sacó se trabó la mochila al hombro, ya en el lomo ya. Y me dijo, apúrate, me dijo. Entonces, le digo yo, ¿cómo no? Los fuimos. Ella como se metió al cuartito y yo me metí tras la pared cuando cayó la granada. Entonces ya no hubo movimiento ni a esconder nada, sino que a recoger los muertos. Hay que una niña me murió pues en los brazos porque los otros se murieron de un solo. Mi esposa quedó viva, todita, hecha pedazos. Pero ella sí, se la llevaron. A ella se la llevaron los de demás para la Montañona, que había un hospital allá. Y yo me quedé aquí lidiando con todos los de demás. Y me dijeron, pues, ¿y qué pensás aquí? Me dijeron, ¿lo vas a sacar de aquí? ¿Y para dónde? Le digo yo, si el enemigo ahí viene. Entonces me dijeron, pues, hagamos la sepultura. Y los hemos puesto a hacer la sepultura allí, en ese tramito ahí. Hicimos la sepultura nosotros allí y la de la niña Abigail se hizo allá por aquel palito de mango así. Se hizo la otra. Entonces que yo me he ido de aquí ya como a las 8 de la noche. Me he ido porque ya era como a la 1 cuando ellos murieron. Entonces que así que me salí de aquí yo como a las 7 de la noche lo fuimos a Pasicagüite. Y yo les dije, voy a ir a ver a mi esposa, les dije a ver cómo sigue. No me dijeron, aquí no te dejamos ir porque había peligro, porque ya en la noche es un peligro porque ponían minas para el enemigo, decíamos. Entonces, hasta que las quiten ya en la mañana, hasta entonces vas a poder ir. Bueno, entonces yo pues me esperé y con el niño herido también decía yo, ¿cómo estará también? Pero se lo llevaron para el hospital. Entonces que lo tenían en el hospital y yo hasta el siguiente día, ya como a las
a las 10 en punto de la mañana llegué a la montañona, donde estaba ella. Ahí fue donde, pues, las cocineras allí me dijeron, mire, venga a comer, usted no ha comido desde ayer, y que no empiezan, pues, haciéndome, ¿verdad? Pero yo primero fui a ver a mi esposa cuando me dijo, ahí lo está clamando, me dijo, pues está bien, y aquí vengo. Y todavía tuvo valor de mover los brazos, ella que hecho pedazos, los brazos, los movió y me dio la mano y fue la despedida. ¿Ya? Solamente eso esperaba. Y yo no hallaba ya qué hacer allá, más que lo que fue que me vine de regreso, me vine hasta aquí al Jicahuite. De ahí me he ido, del Jicahuite me he ido de vuelta ya con unos que me ayudaran a enterrarla allá también. Es que la hemos enterrado a ella allá y al niño de la hermana de él, la señora Abigail. Lo enterramos allá junto con mi esposa. Ya salimos como a las 9 de la noche de enterrarlo y los hemos venido de regreso. Entonces que eso es lo que yo tengo que decirles, ¿verdad? Cómo fue todo el movimiento, que un movimiento fuerte, sí, ¿verdad? Entonces que yo ya de ahí para allá, pues sí, ya fue de lidiar con mis 2 niños que me quedaron todavía, que el otro pues que quedó herido, la otra no quedó herida, tenía 5 años, pero sí, anduve luchando con ellos en el lomo, ¿verdad? Porque nosotros no dijimos los vamos a ir a presentar, sino que siempre la vida fue hasta que terminó la guerra. ¿Verdad? Y eso fue todo la decisión de nosotros, pues, ¿verdad? Fue que no los íbamos a ir a entregar como muchos se fueron a entregar. ¿Verdad? Nosotros estábamos dispuestos a luchar hasta el final. Ese como quedó herido, porque estaba dándole pecho, la mamaba, él quedó herido y se lo llevaron para allá, para el hospital de la Montañona. Pero de ahí ya me lo traje yo, de regreso ya me lo traje yo a andar así con él ya en el lomo, y la otra niña de 5 años también. Ahí anduvimos hasta que, como decimos, terminó la guerra, ¿verdad? Solamente eso. ¿Siguen con vida? El niño se me murió, porque como decimos, el destino es fregado. Ya él trabajaba ya para mí, porque yo ya estaba fregado, estaba quebrado. Él trabajaba para mí en San Salvador. Pero desgraciadamente, quizás con una novia que tenía, se fue al mar, en Majagual, allá fue a ahogarse. Se ahogó quizás por sacar a la muchacha, quizás porque él con toda mi ropa se zampó, comprobantes y todo. Entonces yo digo que fue que se aventó a sacar a la muchacha, ¿verdad? Porque estaba toda mojada la ropa, los comprobantes mojados. Y eso, pues sí, yo no juzgo más que la verdad es que se ahogó y la muchacha la sacaron, quedó todavía, como dicen, algo con vida, y la llevaron a un hospital allá por Santa Tecla. Y la llevaron a ese hospital, pero como yo andaba todo enfermo, quebrado, yo no pude ir a platicar con ella, porque a mí me andaban llevando en carro, me andaban llevando nomás, porque si no iba yo a recibir el cuerpo de mi hijo, que lo iban a quemar, ¿verdad? Entonces, que para que no lo quemaran, así me anduvieron llevando yo todo quebrado en mi cuerpo, y hasta las 11 de la noche me lo dieron en medicina legal. Sí, yo les he platicado y les platico porque está una todavía, ¿verdad? Les platico a ella, ¿verdad? Cómo fue todo el masacre, de tantos masacres, porque ya ve tantos masacres que hubieron, ¿verdad? Porque aquí hicieron un montón de masacres, ¿verdad? Pero, como decimos, lo importante es que uno, pues, les diga a sus hijos, ¿verdad? Cómo ha sido el sufrimiento, y que no tenemos que quebrarles, digo yo. Por eso, nosotros, les digo yo, no los vamos a dejar gobernar, que
de temor, vamos a decir, ya no somos del frente, ya no somos, no, seguimos siempre, ¿verdad? Esa es la lucha, ¿ya? Sí. Ya solamente eso sería.